Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez. El género de Los girasoles ciegos es novela y el subgénero novela histórica. Se publicó en el año 2004. Los girasoles ciegos es el único libro publicado por su autor, Alberto Méndez, quien trabajó toda su vida en el mundo editorial y pudo ver su libro publicado en 2004, pocos meses antes de morir prematuramente a finales de ese mismo año. Desgraciadamente, lo que no pudo conocer fue el éxito que tuvo esta novela, que entrelaza 4 relatos cortos, obra que se llevó al cine en 2008 por José Luis Cuerda. Ninguna sorpresa teniendo en cuenta que fue el Premio de la Crítica de la Narrativa Castellana y el Premio Nacional de Narrativa. Comenzamos con los personajes principales de La primera derrota. Tenemos en este caso a Carlos Alegría, que es el capitán del banco franquista que renuncia a la guerra por su violencia. Es fusilado y enterrado vivo accidentalmente. Inés, que es la novia del capitán Carlos Alegría, recibe sus cartas donde encuentra las dudas y las preocupaciones de Carlos. El coronel Luzón, que perteneció al Banco Republicano y lo asesinaron en el hangar de Barajas por no entregar las medallas de su grado. Los coroneles Tella y Varo son los que hacen que el capitán Carlos Alegría traicione a su bando. El general Varela, el general Miaja, Ascencio Caballines, el coronel Ríos Capapé y Mohamed el Micián, que son los que Carlos Alegría culpa de su traición. También encontramos a la anciana del campo, que es una mujer republicana que ayuda a Carlos Alegría días antes de su muerte. Los personajes principales de la segunda derrota son Eulalio, que es un joven poeta que recita sus obras a sus compañeros republicanos en las trincheras. Huye a los 17 años con su amante embarazada. Tras la muerte de la joven, Eulalio escribirá todo lo que se le ocurre en forma de diario. Elena, que es la amante de Eulalio y embarazada de él, a pesar de que sus padres se lo prohíben, ella huye con Eulalio y se alojan en una cabaña asturiana, la cual muere tras el parto de su bebé. Rafael es el hijo de Eulalio y Elena. Debido a que la madre murió en el parto, Eulalio siente un rechazo hacia su hijo. Al final morirá por falta de recursos. Pasamos pues a los personajes principales de la tercera derrota. Tenemos a Juan Senra, profesor de cello y enfermero. Se trata de un vencido condenado a muerte que conoció al hijo del coronel Aimar, llamado Miguel Aimar. El coronel Aimar, que es un juez franquista que condena a muerte a Juan Senra. Miguel Aimar, hijo del coronel Aimar, y Violeta, era un criminal. Eugenio Paz, prisionero por pertenecer al bando republicano, aunque realmente no tiene ideales. Carlos Alegría el Rorro, personaje de la primera derrota. Es un capitán del banco franquista que decide rendirse ante los vencidos, o sea, los republicanos. Cruz Salido, un periodista liberal. Obligan a Senra a mantenerlo con vida, aunque él prefiere morir. Alférez Capellán, perteneciente al banco franquista, anula las cartas de Juan Senra para su hermano. Damos paso a los personajes principales de la cuarta derrota. Encontramos a Elena, madre de Lorenzo y esposa de Ricardo. Salvador, el profesor de su hijo, que se enamora de ella, lo que provoca el suicidio de su marido. Ricardo, marido de Elena y padre de Lorenzo. Es un topo que permanece escondido por sus ideales. Lorenzo, hijo de Ricardo y Elena, tiene 7 años. Es alumno de Salvador en un colegio católico. Salvador, profesor diácono de Lorenzo, que se enamora de su madre, Elena. La intenta violar y por ese motivo Ricardo sale de su escondite, por lo que se termina suicidando. Pasamos al resumen de Los girasoles ciegos. Lo característico de Los girasoles ciegos es que los protagonistas en sus 4 relatos se entrecruzan, dando continuidad a la obra. Por ejemplo, el final del protagonista de la primera historia, el capitán Alegría, se conoce durante el tercer relato mientras comparte celda con Juan Senra.
Senra. El segundo y cuarto relato utilizan a Elena como hilo conductor. Primera derrota, 1939, o Si el corazón pensara, dejaría de latir. El capitán Carlos Alegría, oficial del ejército franquista, decide renunciar a la guerra tras años de servicio. Toma esta decisión porque se da cuenta de que la guerra se ha ganado a base de violencia y muerte. Transcurrida su renuncia, es apresado y condenado por traición. Mientras está en la celda, la capitanía general donde estaba apresado es abandonada por los republicanos y tomada por los nacionales. Lo interrogan y él se reconoce como un traidor condenado a muerte. Días después lo llevan a fusilar. Sin embargo, la bala hiere la parte superior de su cabeza sin romperle el cráneo, por lo que queda inconsciente. Los nacionales lo entierran vivo en una fosa común con sus compañeros, aunque ignorando este hecho. El capitán Alegría consigue salir de la fosa, aunque moribundo. Camina en busca de ayuda, pero cede al cansancio. Es encontrado por una anciana en mitad del campo y la mujer decide curarle y darle de comer, aunque lo mantiene escondido con temor a que lo vean con él. Pero cuando el capitán Alegría recupera las fuerzas, se dirige a Somosierra, su pueblo natal, para morir allí. Sin embargo, cuando llega, la culpa le invade y se entrega. Segunda derrota, 1940, o manuscrito encontrado en el olvido. Eulalio es un poeta de 17 años que emprende un viaje a Francia desde Asturias. Lo hace huyendo del nuevo sistema que ha sido impuesto en el país y le acompaña su novia, Elena, embarazada de 8 meses. Durante la huida, Elena se pone de parto y al dar a luz muere. Así, Eulalio se queda solo con su hijo, al que llama Rafael. El poeta no puede seguir el viaje sin su amada. Pasa varios días rechazando a su hijo porque lo considera el culpable de haber perdido al amor de su vida y de que ahora tenga que viajar solo con un bebé a cuestas. Sin embargo, sus sentimientos hacia Rafael cambian poco a poco y se sustituyen por la culpa de haber obligado a Elena a viajar con él en su estado. Eulalio se termina encariñando con Rafael y decide cuidarlo, así que se refugia con él en una cabaña abandonada. Con el paso de los días se va quedando sin comida, por lo que roba unas vacas que le sirven de alimento, pero el invierno se aproxima y la muerte de Eulalio y Rafael es inminente. Todo esto lo cuenta Eulalio en sus escritos en forma de diario, y cada día que pasa se hunde más y más en la locura de la soledad, la culpa y el agotamiento. Al final, su cuaderno es encontrado por un pastor en la primavera de 1940, junto a una vaca muerta y 2 cadáveres a medio de descomponer. Tercera derrota, 1941, o El idioma de los muertos. Juan Serna es un funcionario de prisiones de la Orden Republicana. Es apresado en la cárcel franquista a manos de Porlier, quien lo mantiene con vida porque posee información sobre Miguel Aymar, el hijo del presidente del tribunal, el coronel Aymar. Juan conoce a Miguel porque lucharon juntos en el mismo bando. A sabiendas de que le mantienen con vida debido a este hecho, Juan se inventa historias sobre Miguel Aymar para burlar a la muerte, mintiendo constantemente y dando a entender a sus padres, el coronel Aymar y su esposa Violeta, que murió siendo un héroe de guerra, cuando la realidad era otra. Durante su estancia en la cárcel, Juan entabla amistad con un joven llamado Eugenio y con un antiguo capitán del bando nacionalista, el capitán Carlos Alegría. Conforme pasan los días, Juan se da cuenta de que no podría mantener sus mentiras por mucho más tiempo y que morirá en un momento determinado, ya que se encuentra en condiciones humanas deplorables. Uno de estos días observa cómo Carlos Alegría le arrebata un arma a un carcelero y, sumido en la culpa, se suicida delante de Juan. 2 días después, Eugenio es condenado a muerte. Al ver que sus únicos amigos dentro de la cárcel han muerto de forma traumática, decide aliviar su agonía confesando la verdad sobre Miguel Aymar, que era un criminal y un ladrón, y que él mismo condenó
y ordenó que fusilaran. Días después de esta confesión, Juan es fusilado. Ricardo es un republicano que vive escondido en su propia casa, detrás de un armario. Lo protege su mujer Elena y su hijo de 7 años, Lorenzo, quienes tienen unas reglas muy estrictas para evitar que Ricardo sea visto u oído por nadie y así mantenerlo a salvo. Salvador, profesor diácono de Lorenzo en un colegio católico, se obsesiona con Elena, diciendo que está enamorado de ella. Intenta flirtear con ella continuamente, utilizando como excusa que tiene que hablar con ella sobre el progreso de Lorenzo en el colegio. Un día encuentra una cuchilla de afeitar en la casa, pero Elena se inventa que es suya y la utiliza para rasurarle las piernas. La familia decide marcharse a Marruecos, pero antes de poder hacerlo realidad, Salvador irrumpe de nuevo en la casa. Esta vez comienza a acosar a Elena e intenta violarla, lo que obliga a Ricardo a salir de su escondite para evitarlo. Entonces se descubre la mentira y Ricardo, que se había vuelto loco poco a poco debido al encierro y la situación, se lanza por la ventana y se suicida. Elena se derrumba ante la tragedia acontecida por la familia, ya que aprendemos que su hija escapó y murió. Y es que resulta que Elena, la muchacha embarazada que huyó con Eulalio, era hija de Ricardo y Elena. Opinión de los girasoles ciegos. Los girasoles ciegos es una obra en la que cada relato relata la dureza de la Guerra Civil Española y cuyo autor supo plasmar perfectamente a los personajes para convertirlos en personas con las que simpatizar. El lector es incapaz de leer la obra sin desear que a los protagonistas les vaya todo bien, que salven y tengan un final feliz. A través de 4 derrotas, los girasoles ciegos, en el testimonio ficticio pero a la vez real de lo que de miles de españoles vivieron durante la Guerra Civil y de cómo el odio, la violencia, el rencor y la muerte nunca trazan ningún camino que no sea el de la amargura y la culpa. Es una lástima que su autor, Alberto Méndez, no pudiera ser testigo del éxito de su obra, así como de la huella que dejó. Y es que Los girasoles ciegos se ha acabado convirtiendo en un clásico contemporáneo de la literatura española. La editorial de Los girasoles ciegos es Anagrama. ¿Y por qué recomendamos Los girasoles ciegos? Porque fue el Premio Nacional de Narrativa en 2005 y supuso un enorme éxito para Alberto Méndez, que, igual que los personajes de su novela, no pudo saborearlo. Poco después de publicarla, falleció víctima de un cáncer a los 63 años. Años después, José Luis Cuerda, ayudado de un guión por Rafael Azcona, llevó parte de esta novela al cine, en uno de sus trabajos más serios y aplaudidos. La película, nominada a 15 Goyas, se tuvo que enfrentar al destino común que perseguía esta historia, la derrota como futuro inevitable. Solo se pudo llevar el de mejor guión adaptado. Y es que cada uno de los relatos que se cuentan en Los girasoles ciegos son caminos singulares que se convierten en relatos loables. Y en consecuencia, Alberto Méndez se convierte en el hacedor de una memoria agregada, destapando un trozo de la oscura apertura a lo largo de toda la existencia de su país. De la historia principal a la cuarta pasamos de una información construida por una charla que muestra sus componentes para la elaboración de la memoria agregada a una charla que necesita esfuerzo y conjunto de un lector funcional que consciente es en recomponer el rompecabezas de la memoria.